Dios le bendiga, mis amados. Que la paz de Dios esté con todos. Estamos aquí con una nueva entrega, deseando que esta palabra le pueda ser de bendición. Y hoy quiero hablarte de cómo es el maligno. ¿Por qué traigo este tema? Bueno, traigo este tema porque hay personas que tienen miedo a muchas cosas, temen a muchas cosas. Y es como, estaba meditando y yo digo, pero si a ti te dicen que en un lugar está lleno de mariposas y tú me dices a mí, pero yo le tengo miedo a la mariposa, me va a indicar a mí que tú no conoces a la mariposa, que tú sabes, que tú no sabes que la mariposa no hace daño, es un animal inofensivo, ¿no? Que hay muchas palomas, un animal inofensivo, un animal manso. Yo lo que puedo pensar, tú no conoces ese animal. Yo le tengo miedo a la paloma, yo le tengo miedo a las mariposas. Yo lo que puedo pensar es que tú no lo conoces. Y por eso le tienes temor, porque no tienes conocimiento de eso. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cómo es el maligno, porque hay muchas personas que no lo conocen y por eso pueden tener temor de él. No lo conocen. Mayormente puede ser una persona que no sea creyente, que pueda sentir ese tipo de temor, ese tipo de cosas. Pero una persona creyente, si le tiene temor al enemigo, es porque, si le tiene miedo al enemigo, es porque no lo conoce. No conoce acerca de su enemigo y por eso le tiene temor. Pero cuando tú llegas a conocer, que a ti te dicen, bueno, lo que hay ahí es león, no mariposa, no paloma, ahí hay león. Y los leones, tú sabes que comen gente, tú sabes que te pueden brincar, tú sabes que tienen la facilidad de devorarte. Entonces tú dices, bueno, pues tengo que tener temor. Entonces, traigo este tema con respecto a eso, porque mucha gente tiene ese tipo de temor y quiero hablarte un poco, te voy a hablar con citas bíblicas, diferentes citas bíblicas, algunas te las voy a leer, algunas te las voy a citar para que usted mismo la esté buscando. Entonces, este video, si usted quiere darle a retroceder para que algunas citas bíblicas la pueda buscar y la anote, sería de gran ayuda para su vida espiritual. Es bueno que nosotros sepamos el enemigo, cómo opera, cuáles son sus cualidades, cuál es su facilidad, para que usted sepa cómo él puede trabajar o cómo él te puede dañar, te puede destruir. Entonces, espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Te pido que si no te has suscrito al canal, que te suscribas al canal y que compartas este video con alguien que puede bendecir la vida de alguien. Y si te ha gustado, nos regales ese me gusta. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo es el maligno? Vamos a leer en Job, capítulo 1, verso 6. Y la palabra la leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Un día vinieron a presentarse los hijos delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Algo que podemos ver entre las cualidades del maligno es que es un hijo de Dios. Sí, es creado por Dios, es un hijo de Dios. Si vemos aquí, la misma Biblia dice que cuando se reunieron los hijos de Dios, entre ellos vino también Satanás. O sea, él tenía permiso para poder entrar a esa reunión porque él es hijo de Dios. Entonces, si no era hijo de Dios, no podía penetrar. Y esta es una de las cualidades, es hijo de Dios. Aquí, al ser un hijo de Dios, podemos entender, darnos cuenta que tiene la misma naturaleza que los ángeles. Porque como estaban los ángeles reuniéndose, entonces él estaba ahí, él también tiene la misma cualidad de un ángel. Pero no como esos ángeles que tienen esa cualidad de amor, esa cualidad de obediencia a Dios, de reverencia a Dios, sino un carácter corrompido, un carácter malicioso, un carácter tenebroso, un carácter malo. Entonces, entre ellos estaba él, pero no como los ángeles que quieren hacer el bien, sino como alguien que quiere hacer el mal. Entonces, esta es una de las cualidades que podemos ver del enemigo. Hijo de Dios, pero con un carácter corrompido. Como ángel creado,
por Dios tiene gran poder, claro, tiene gran poder y fuerza. ¿Por qué? Porque los ángeles fueron creados de esta manera. En Salmo 103:20, le voy a leer acá, dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles ejecutan la palabra de Dios conforme a la voz de su precepto, y una cualidad que tienen, que son poderosos, creados con fortaleza, con poder, para ejecutar la obra de Dios. Entonces, vemos que el enemigo, el maligno, tiene poder. Él tiene su poder, tiene sus cualidades que pueden definirse como poder. Entonces, podemos encontrar en 2 de Corintios capítulo 11, verso 14, también donde nos dice que no es maravilla, Pablo dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, en ese momento en el que él estaba en la reunión que habla Job, él podía disfrazarse como ángel de luz. Los otros ángeles pudieran no haberse dado cuenta, pero Dios, como conoce todo, Dios se pudo dar cuenta. ¿Y tú, Satanás, de dónde vienes? Entonces, esta es una de las cualidades. Tiene el dominio. Vamos a empezar un poco con otro punto. Tiene el dominio sobre los reinos del mundo. Aquí en Lucas 5, 6, Lucas 4, 5 al 6 nos habla de la tentación de Jesús, donde el mismo enemigo le dice que si él postrado lo adoraba, o si Jesús postrado adoraba a Satanás, entonces Satanás le dijo que le daría los reinos porque eran de él. A él le fueron entregados, él dice. Entonces, ahí nos indica que el enemigo tiene dominio sobre los reinos del mundo porque le fueron entregados. Si usted recuerda, en Génesis capítulo 1, versos 27 y 28, dice que Dios creó al hombre y a la mujer y le dijo Dios fructificar, llenar la tierra, multiplicarla y sojuzgarla. O sea, que Dios a quien le dio la potestad fue al hombre, pero al hombre haber pecado, el hombre perdió esa autoridad, perdió ese dominio, perdió la facultad de sojuzgar la tierra. Ahí pasó a manos del enemigo. Entonces el enemigo, por causa de nuestro pecado, nuestra caída adámica, entonces tomó dominio de los reinos del mundo. Esta es una de las cualidades. Tiene gran conocimiento. Se llama dragón y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 12 del verso 3 al 4. Y es un homicida en Juan 8:44. También se llama antigua serpiente o serpiente antigua. Eso lo podemos nosotros ver en Génesis capítulo 3, donde donde seduce a Eva. ¿Y por qué es una serpiente antigua? Bueno, porque es un seductor, es un mentiroso y seductor, y por eso es comparado como la serpiente llamada como serpiente antigua. Y en Juan capítulo 8, verso 44, Apocalipsis capítulo 20, verso 2, ahí usted puede encontrar que es la antigua llamada serpiente antigua. También es llamada diablo. ¿Por qué es llamada diablo? Porque es un calumniador y acusador. Por eso es llamado diablo. Esta es una de las cualidades que le estoy diciendo acerca del maligno. Es llamado diablo porque es un calumniador. En Job 1, 9 al 10, podemos ver que él buscó la manera de calumniar, de decir que Job no servía a Dios porque amaba a Dios, sino porque Dios le había dado muchas cosas. Apocalipsis 12:10, donde también nos dice que es un perturbador y un sembrador de discordia. Ahí nos enseña que él fue sacado del cielo, el que perturbaba, el que calumniaba, el que hacía discordia entre los hermanos en el cielo, entre los ángeles. También se llama Satanás. A él lo llaman Satanás porque es un adversario que se opone a los propósitos de Dios. Usted tiene que saber quién es su enemigo para usted saber cuál es su trabajo, cuál es su propósito, cuál es su meta y cuáles las cosas que él tiene un poco de
facilidad de él hacer. Si le permitimos, él hace muchísimas cosas. Entonces, él dice que es llamado Satanás. ¿Por qué? Porque es un adversario que se opone a los propósitos de Dios y se interpone en el camino de los siervos de Dios. 1 Tesalonicenses 2:18. Que se levanta contra todo lo que tiene que ver con Dios. Es el enemigo de nuestras almas, el enemigo del propósito de Dios en nuestra vida. Pero hemos hablado de ciertas cosas que Él tiene, que Él hace, pero en todo esto nosotros podemos encontrar también, no podemos olvidar, que es un ser creado y como ser creado tiene limitaciones. Atienda esto, como ser creado tiene limitaciones. Por eso quise traer este tema, porque usted tiene que saber que aunque Él tenga poder, aunque Él tenga cierto dominio, aunque Él tenga ciertos permisos, pero Él también como ser creado tiene limitaciones, como nosotros tenemos limitaciones para operar en el mundo espiritual, a no ser que sea por guianza del Espíritu Santo, que Dios abra nuestros ojos espirituales y podamos operar. Asimismo el enemigo, si no tiene legalidad en el ser humano, no puede operar en el ambiente físico, sino espiritual, porque él se mueve de manera espiritual. Entonces, él tiene limitaciones. ¿Cuáles son estas limitaciones? Aquí en la Biblia encontramos en Job, capítulo 1, verso 12, que Dios es todopoderoso, pero el enemigo no es todopoderoso. En Job capítulo 1, verso 12, nos encontramos que él le pone límites al enemigo. Dios le pone límite al enemigo. Por lo tanto, el enemigo no es todopoderoso. Ahora, Dios, a quien tú le sirves y le sirvo yo, es todopoderoso. En Job capítulo 1, verso 12, donde dice que Job le dice, no, pero si vete todo lo que tú le has dado, toca todo lo que tiene. Y Dios le dice, vete, toca todo lo que tiene, pero no lo toque a él. El enemigo va y toca todo lo que tiene, acaba con todo, pero a él no lo toca. Eso significa que que el enemigo no es todopoderoso, sino que obedece. Él no puede hacer lo que él quiere. Y en el capítulo 2, verso 6 también le dice, cuando él le dice, pero con respecto a la enfermedad, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Entonces el Señor le dice, vete, toca su cuerpo, pero no toque su alma. O sea, el enemigo tiene poder para matarnos, tiene poder para acabar con nosotros, para destruirnos a nosotros, pero tiene limitaciones, está limitado. Entonces podemos encontrar esto en Job capítulo 2, verso 6, que él tiene esa cualidad de poder matarnos, pero no puede si no es por permiso de Dios. Él tampoco no es omnisciente. No sabe lo que tú y yo pensamos. Él no sabe lo que yo pienso, no sabe lo que tú piensas. Entonces, no sabe lo que está en el corazón del hombre. Él solo sabe, eso lo sabe solo Dios. En primer libro de los Reyes, 8:39 nos dice, tú oirás en los cielos. Oiga, Dios no está diciendo del enemigo, está diciendo tú, Jehová, oirás en los cielos, en lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Dios es el único que conoce el corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Aleluya, gloria a Dios. Y está diciendo aquí que solo Dios conoce el corazón del hombre. Satanás no lo conoce. Y por eso en el capítulo 1 y capítulo 2 vemos que el enemigo se equivoca con respecto al argumento que levanta contra Job, diciendo que Job le servía por los bienes, que Job le servía por lo que Dios le daba, y ahí pudo ser avergonzado. Por eso nos damos cuenta que él no es omnisciente, no sabe lo que nosotros podemos pensar, tampoco es omnipresente. ¿Por qué? Porque en el mismo capítulo 1 del libro de Job, capítulo 2, podemos encontrar que en la reunión el mismo enemigo dice, que el mismo Dios dice al enemigo, ¿de dónde viene Satanás? Y él dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Significa que él tenía que estar en un lugar, no podía estar en el mismo tiempo, no podía estar en diferentes lugares al mismo tiempo. También da una descripción, primera de Pedro 5:8, donde nos dice claramente que él anda como cuán león rugiente buscando a quien devorar. O sea que él no está en todo lugar al mismo tiempo, él está en
en un lugar a la vez. Dice, todo el poder que tiene para obrar le tiene que ser concedido por Dios. Apocalipsis 3:5 describe acerca de esto. Solo puede hacer lo que Dios le dice. Antes de que Satanás tentara a Pedro, dice las Escrituras que Jesús le dijo, Satanás os ha pedido para zarandear. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 22, verso 31, donde dice que Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. O sea, el enemigo había pedido a los discípulos para zarandearlo, pero le había sido permitido por Dios solamente zarandear a Pedro. Y Jesús oró por Pedro. Él dijo, yo he rogado para que tu fe no falte, no la de los demás, porque ya el Señor sabía que no eran los demás que iban a ser zarandeados, solamente Jesús. Solo puede obrar en el tiempo que se le permita. O sea, el enemigo no puede hacer lo que él quiera. Apocalipsis 3:5, también Apocalipsis 2:2 y Apocalipsis 7 y también Apocalipsis 10. Nosotros encontramos que el enemigo no puede operar hasta el día que él quiera, hasta el día en que Dios lo determine. Por lo tanto, concluyo con esto, hay que conocer nuestro enemigo para saber si es digno de nosotros temer. Entonces Jesús deja esta tareita. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces esto se lo dejo para que usted sepa a quién usted está temiendo, para que usted conozca a su enemigo. Este video lo puede ver varias veces para que usted vaya conociendo a su enemigo y sepa si es digno de ser temido. Así que Dios le bendiga en gran manera, que la paz de Dios esté con todos. Comparte el video con alguien porque yo sé que alguien será bendecido. Hasta la próxima.